Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. Aquí hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Este 2024, la mafia de la corrupción se vuelve a unir para tratar de detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. No permitamos que regrese el PRIAN. Juntas y juntos, construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo, la tan anhelada prosperidad. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano y dejarle al país una inmensa incertidumbre. Para 1994, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal en marcha, sucedió lo inevitable. La suma de sucesivas crisis económicas y los malos manejos del gobierno dejaron al país hundido en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en 1994 a un 51.9% a finales de 1995. La crisis se extendió a otros países donde la llamaron el efecto tequila. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. De un día a otro, el dinero valía mucho menos. Miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Estos son los y las corruptas de siempre que se aferran a regresar al poder. Pero nada frenará lo que inició en 2018. Comenzó la verdadera transformación de México y ahora tenemos una economía estable. Nuestra moneda es la más fuerte frente al dólar y somos el país que mejor maneja la inflación. Juntas y juntos, construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo, la tan anhelada prosperidad. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano y dejarle al país una inmensa incertidumbre. Para 1994, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal en marcha, sucedió lo inevitable. La suma de sucesivas crisis económicas y los malos manejos del gobierno dejaron al país hundido en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en 1994 a un 51.9% a finales de 1995. La crisis se extendió a otros países donde la llamaron el efecto tequila. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. De un día a otro, el dinero valía mucho menos.
Miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Estos son los y las corruptas de siempre que se aferran a regresar al poder. Pero nada frenará lo que inició en 2018. Comenzó la verdadera transformación de México y ahora tenemos una economía estable. Nuestra moneda es la más fuerte frente al dólar y somos el país que mejor maneja la inflación. Juntas y juntos, construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, en acuerdo con Ernesto Zedillo, priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos, pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos, que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente y este 2024 quiere regresar con las mismas mañas de siempre. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. No permitamos que regrese. Construyamos juntas y juntos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. Mientras Fox y el PAN estaban a cargo del país y Enrique Peña Nieto y el PRI gobernaban el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN, que siguen siendo los y las mismas corruptas de siempre, ha violentado con total impunidad. Nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. Hoy en México no se reprime ni se utiliza a las fuerzas de seguridad en contra del pueblo. En Morena defendemos los derechos y las libertades de la mano de la gente. No permitamos que regrese el PRIAN. Construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. En 2006, nuestro líder histórico se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a nuestro fundador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haiga sido como haiga sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto.
y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas rindió protesta como el presidente espurio. Hoy Calderón vive en España y Vicente Fox se ha convertido en un personaje vergonzoso que hace declaraciones misóginas, clasistas, de odio y que critica a las y los beneficiarios de los programas sociales. A trabajar, cabrones. No permitamos que el PRIAN nos arrebate otra elección. Hoy en México, el pueblo manda y decide democráticamente su futuro. Construyamos juntas y juntos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. En 2006, después de haber llegado a la presidencia a través del fraude orquestado por el PRIAN, para legitimar su endeble triunfo, Felipe Calderón tomó una decisión que llenó de dolor y violencia a todo el país. En diciembre de ese año, declaró la guerra contra el narco, que provocó una de las épocas más trágicas y sanguinarias del país. ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? En conjunto, PRI, PAN y PRD duplicaron en 2007 el presupuesto público destinado a la estrategia que convirtió a los estados en campos de batalla. Pero esta guerra solo era parte de una simulación, donde el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mano derecha de Calderón, montaba operativos y arrestos espectaculares con las televisoras para engañar al pueblo y justificar su violencia desmedida, mientras que realmente se dedicaba a proteger al cártel y beneficiarse del tráfico de drogas, delitos por los cuales fue detenido y declarado culpable en Estados Unidos. Es un enemigo que no conoce límites. En esta falsa guerra, más de 300,000 mexicanas y mexicanos perdieron la vida. Más de 60,000 están desaparecidos y 300,000 tuvieron que abandonar su hogar. Este es el verdadero rostro del PRIAN corrupto que quiere regresar. Con el gobierno de Morena, hay una estrategia para la construcción de paz con la que no se pone en peligro la vida de las y los mexicanos. No permitamos que regrese el PRIAN. Continuemos juntas y juntos por el camino de la transformación. Morena, la esperanza de México. México ha vivido una larga tradición de fraudes electorales y en muchas ocasiones algunos consejeros del INE han sido sus cómplices. En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Hildebrando Zavala, director de la empresa de software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRIAN publicaron un documento para avalar el fraude y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama, ex consejero del INE que quiso silenciar al presidente. En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex y a través de esa banca también intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares para promocionar a Peña Nieto. Nuevamente el IFE minimizó el caso y no revocó ninguna candidatura. También se hizo de la vista gorda con el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht y OHL, que se usó para financiar las campañas de Peña Nieto. En 2021, el INE favoreció otra vez a la mafia de la corrupción y quisieron evitar que Morena tuviera la mayoría en el Congreso y que la cuarta transformación llegue a todo el país. Además, eliminaron algunas de nuestras candidaturas injustamente. En 2023, nuevamente intentaron censurar al presidente, bajando algunas de sus mañaneras. Es tan evidente la complicidad de Lorenzo Córdoba con el PRIAN que ahora que ya no es presidente del INE, organiza y participa en marchas disfrazadas de ciudadanas en contra del proyecto de transformación. Nunca más vamos a permitir que las autoridades electorales estén en contra de la voluntad del pueblo. En Morena, vamos a seguir luchando para defender la democracia y construir el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México.
Durante los gobiernos del PRIAN, imperó la corrupción en los negocios de la construcción. Para muestra, un botón. OHL, la firma española que obtuvo concesiones de los gobiernos de Fox, Moreno Valle, Montiel y Peña Nieto, quien mientras fue gobernador del Estado de México le otorgó contratos de megaproyectos como la construcción de Circuito Exterior Mexiquense, un fraude de casi 60,000 millones de pesos. Y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable, y siempre decir, es la corrupción. Los principales cómplices de este fraude, Lozoya, Videgaray y Ruiz Esparza, desviaron el dinero para financiar las campañas del PRIAN, incluyendo la de 2012. Después fueron premiados con puestos en el gabinete. Hoy Lozoya enfrenta cargos a la justicia y Videgaray optó por el exilio. El caso de OHL no es el único en la lista de fraudes y saqueos de la mafia de la corrupción. Calderón, por ejemplo, engañó al pueblo con la Estela de la Luz, terminada con 2 años de retraso y 192% más costosa de lo programado. Se evidenciaron algunas inconsistencias que ponían en riesgo la viabilidad del proyecto. Los gobiernos del PRIAN privatizaron y beneficiaron a empresas cercanas al régimen y están dispuestos a todo para regresar al poder. Pero con la llegada de la austeridad y honestidad de la Cuarta Transformación, los privilegios y los moches ya se terminaron. Ahora las empresas pagan impuestos y el pueblo es el que manda. No permitamos que regrese el PRIAN. Continuemos por el camino de la transformación y juntas y juntos construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. En el 2012, la mafia de la corrupción se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos, aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. Pero desde que inició la Cuarta Transformación, dimos marcha atrás a las mal llamadas reformas y a este pacto perverso que solo dañó al pueblo de México. Por eso, el PRIAN se opone a los programas sociales y al bienestar de las familias mexicanas. Quieren volver a hacer del país un cheque en blanco para sus intereses. En cambio, en Morena, el único pacto es con la gente. Y ahora, el Congreso hace leyes en beneficio del pueblo de México. Se acabó con los excesos de los corruptos de siempre y se recuperó la soberanía energética. No vamos a permitir que regrese el PRIAN. Este 2024, de la mano del pueblo, vamos a construir el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. En los 90s, la mafia de la corrupción ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas y privatizar la banca. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. Lo que uno se puede cuestionar es que estas compras se realizaron de manera apalancada. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos.
como los trenes de pasajeros y sus vías. Y este 2024 quieren regresar por sus privilegios, pero no lo vamos a permitir. Hoy, con los gobiernos de Morena, recuperamos los aeropuertos y las vías. Los trenes de pasajeros vuelven y se nacionalizó el litio. Juntas y juntos, sigamos con la transformación del país. Morena, la esperanza de México.